Buenos titeros. Hoy básicamente os voy a traer una recopilación de dos juegos que han echado, ¿vale? Que son, pues, vamos a ir al grano, porque tiene cositas, ¿vale? Empezamos con lo primero, ¿vale? Que es PlayStation. Los juegos AAA de PlayStation habrían vendido mal en PC y por eso Sony regresaría a las exclusividades, ¿vale? Quedaos con este artículo, ¿vale? Del principio y vamos a seguir viendo. Porque dice así: PlayStation Studios no tiene un problema woke. Tiene el reto de seguir demostrando que el videojuego puede madurar mientras una parte del público sigue llamando propaganda a cualquier mujer fuerte, personaje LGBT o historia que no gire alrededor del macho perfecto. Aún queda mucho intolerante por incomodar. Hay mucho trabajo por hacer para una mejor sociedad, una sociedad más abierta y comprensiva. You serious? Vale, sí, dice una sociedad más abierta y comprensiva, pero luego son los primeros que no son comprensivos ellos y básicamente atacan a cualquier juego que tenga más melones, por así decirlo, la mujer, ¿vale? Y se vea más guapa. Luego te sacan estos tremendos troñardos de personajes y en historia y en apariencia también. Y bueno, vamos a seguir. Y esto dice Poliwar. Este es el equipo de élite que envía a la Tierra para salvar a la humanidad en Saros. Un indio cornudo, una Karen de 55 años, menopáusica, una negra lesbiana con sobrepeso y un anciano bisexual. El wokismo convierte a todos los juegos en un chiste, dice Poliwar. Y luego nos vamos básicamente a Severus, que dice así: el nuevo exclusivo de Saros de Sony es el juego más Reddit jamás creado. Ja 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 ja. Juegas como un indio. MC engaña a su esposa, luego asesina a su amigo para encubrirlo y sale con la suya. Su esposa se entera de que él lo engaña y se ve de todos modos. Luego muere miles, dice. Aquí viene Mangaloayer, básicamente. Dice así: momento perfecto. ¿Quién la apoya? ¿Quién va a ser? Naughty Dog. Aquí sale con su Eli apoyando el juego porque somos Sony. Y Poliwar dice así: la mujer del protagonista de Saros no es lesbiana, ni lo deja por otra mujer. Estáis mintiendo. Luego también dice Poliwar: ¿a qué tenéis la prueba? Ya podéis dejar de hacer el ridículo. Y ahora mismo la pongo. Básicamente es un vídeo de 1 minuto. Ya lo he hecho antes. ¿Cuándo? En la Tierra. Dijo que era una tradición de los de Bragg. Pero este es para mí. ¿Te arrepientes de haber venido, Kira? ¿Por qué? Gracias a eso estamos juntas. Vine porque huí. Porque necesitaba ser libre. Después de todo lo que él me hizo. ¿Te parece egoísta? No pasa nada por ser egoísta. Eso es que piensas en ti. Mientras no dañes a nadie, no tiene nada de malo. Será mejor que volvamos. Delroy quiere el informe. Pero este lugar es solo para nosotras. Solo para nosotras. Para siempre. No lo sabía. Creí que me necesitaba. Vino hasta aquí buscando paz. Y la halló a mi lado. ¿En qué se ha convertido? En algo magnífico. Y aquí veis que están juntas básicamente y tienen básicamente el típico rollito de: oh, es que me he liberado porque soy una mujer muy fuerte y demás historias, y es que necesitaba tiempo y demás, que básicamente es lo que te dicen en una relación para luego dejarte, básicamente. Dice más Mangaloayer: oh, ¿de verdad cómo sabías que el juego fue hecho en Occidente o por un cornudo de Hollywood? Mujer calva. Aquí las tienes, básicamente. Y ahora vamos a hablar bien de este juego, ¿vale? Y dice sí, Mangalvayer también.
Dontnod Entertainment comenzó con Remember Me versus cómo terminó con la ayuda del gobierno el juego Aphelion. Y así es como termina, con un estruendo, sino con un gemido diverso, básicamente. Y aquí hay varios usuarios que por decirle cosas a este estudio pues la han bloqueado, ¿vale? Y os pongo básicamente las imágenes que pone Manga Lawyer. Y si lo veis, este es Remember Me. Básicamente, yo lo he jugado, está bien, tampoco es la gran cosa, está bien, tiene una protagonista femenina que es bonita, ya está, el estudio es francés también, ¿vale? Y aquí tenéis este, también son los de Life is Strange, que eso no los he jugado, vi el primero, vamos, a mí no me gustó, básicamente, el juego. Pintaba bien la historia y demás, pero vi una parte porque eran por capítulos y demás de un youtuber que me acuerdo yo, y ya no he visto nada más porque tampoco me interesó mucho. Y este sería el otro, el Aphelion, que tiene pues eso, 117, saliendo también en Game Pass, ¿vale? Este juego, y pues tiene pues un mierdón de jugadores, básicamente, para lo que ha vendido y demás. Y Manga Lawyer dice así: el equipo detrás de Aphelion, que colabora con la Agencia Espacial Europea y es conocido por Life is Strange, tiene un número mayor de desarrolladores que toda su base actual de jugadores activos. Básicamente, pues parece que también tenemos paguitas por parte de la Unión Europea. Igualmente aquí os presento el equipo de desarrollo. Y aquí pues te pone Manga Lawyer, básicamente el equipo de desarrollo de Stellar Blade. Básicamente, tienen pocos, pues supuestamente, pero bueno. Y aquí podemos ver que el estudio, ¿vale?, ha tenido un ligero cambio en 10 años, básicamente, desde que se enseñó el Life is Strange hasta que se ha estrenado el Aphelion, básicamente. Y voy a agrandarlo, ¿vale? Y aquí podemos ver básicamente cómo que hay 3 mujeres, porque yo veo 4 mujeres, los demás veo que son hombres, ¿vale? Todos pues muy rollo gamer, porque son así, normalitos. Y luego pasamos aquí y ya vemos pues más cosas. Básicamente aquí tenemos al tío este no binario, supuestamente, otra mujer, 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 esto no se sabe lo que es, otra mujer, y vamos, ha hecho un gran cambio, básicamente, y por eso está este juego. Y bueno, y nos vamos también aquí. Y dice: Leigh Alexander, escritora principal de Aphelion, es la misma periodista que escribió el infame artículo de Gamasutra de 2014. Los gamers no tienen que ser tu audiencia. Los gamers están acabados, dice. Luego, el juego se lanzó hace 2 días y actualmente tiene 42 jugadores simultáneos en Steam, con reseñas mixtas, de 58% positivas. Básicamente aquí te lo pone, y aquí está el artículo, que básicamente pues será de esta tía, que pronto la pillan, básicamente. Prototipo de, por así decirlo, mujer que parece que odia al otro sexo, porque es lo que es. Y bueno, dice Todd Pepper también que la escritora pues es lo mismo, que dijo que los gamers no necesitan ser su público, y los gamers pues acabaron con ellos, básicamente. No tienen nada, básicamente. Y ya pues después de esto seguimos con Anita Sarkeesian sobre la audiencia masculina de los videojuegos. Algunos jugadores varones con un profundo sentido de privilegio se aterrorizan ante el cambio. Creen que los videojuegos deberían seguir atendiendo exclusivamente
a los hombres heterosexuales jóvenes, con fantasías de poder virtual cada vez más extremas. Acusó ella a los hombres por sus propios fracasos. Y aquí básicamente lo que dice esta tía, que es la promotora del Gamergate, que no ha jugado a ningún juego, básicamente, y los guiones y todo se lo hacía un tío, ¿vale? Esta tía se fue también a la ONU a pillar dinero y lo consiguió, porque lo consiguió, y estamos así por esta señora asquerosa, por así decirlo. Y seguimos también. ¿Por qué la gente está tan desesperada por vivir en el pasado, solo retro y nostalgia por todos los lados? ¿Por qué estamos fomentando esto? Mira, Marcus, yo te lo explico, básicamente. Nos vamos a los juegos del pasado, básicamente, porque son mejores. No hay propaganda política de izquierdas, porque es de izquierdas, básicamente, toda esa propaganda. Y cuando tú juegas un juego de estos, ya te saca de ese espacio o ese tiempo que estás jugando a ese juego. Básicamente estás inhibiéndote un poco del mundo real en el que estás por lo menos jugando esas pocas horitas que puedes al día, básicamente. No quiero turras, básicamente, del supuesto mundo real, porque la ideología que te meten en estos videojuegos, básicamente, es una ideología impuesta, básicamente creada por los altos gobiernos y por otros que están en otros lados, y de unos señores que tienen la nariz básicamente grande. Y eso es lo que apoyas tú, a esa gente de la nariz grande, que os gusta tanto, pero luego os quejáis de esa gente de la nariz grande, ¿vale? Y luego también podemos ver aquí, básicamente, el contraste entre, básicamente, una mujer que hizo el modelo de Stellar Blade y dijo así: estoy tan feliz de representar a este personaje, gracias. No más declaraciones. Versus el otro que es una actriz de voz, que lo único salió es a quejarse con una rabieta enorme, para que luego no cambiaran nada, básicamente, de ese personaje. Y es que me hace esto mucha gracia. Se ve igual, ¿vale? Y la tía tonta, porque no se puede decir otra cosa, al final no consiguió nada, básicamente. Y a lo mejor le llamaron a la puerta los de Blizzard diciendo: para con estas movidas, que si no te vas para afuera. Y al final pues agachó un poquito las cabezas y ya se inventó una excusa de mierda y para adelante, básicamente. Y luego ya Asmongold dice: tras el fracaso de los videojuegos de múltiples productos, donde las empresas hicieron señales de virtud contra los jugadores, Asmongold habla sobre quién es el público objetivo para estos. Mujeres con trastornos de personalidad, el público abrumadoramente mayoritario para el contenido izquierdista es un montón de mujeres con TLP que salen a internet y quieren que todos los demás revivan su trauma. Es por eso que juegos como Afelón fracasan. Esto lo dice Asmongold y lo dejo así, básicamente porque lo dijo él, ¿vale? Para que os enteréis, que luego muchos me preguntáis o decís ahí que por mí vale comentarlo y demás, pero yo no lo he dicho, lo ha dicho Asmongold, ¿vale? Esto que acabo de leer, porque yo leo básicamente todos los tweets y luego comento, ¿vale? Y básicamente esto es lo que dice Asmongold. Y nada, lo de siempre, titeros. Deja tu like, suscríbete y comentadme lo que queráis, básicamente. Os estaré leyendo y algunos dando like y demás y algunos contestando. Gracias por verme y sigan viendo.